¿No estás cansado de hacer colas? La cola del pan, la cola de la bodega, la cola del pollo. Cuba es todo una cola. Hagamos una sola cola, la cola de la libertad. Y ya verás cómo nunca más tendrás que hacer tantas colas de tantas horas. La cola de la libertad. Arriba, cubanos, sumémonos a la última cola. La última y gran cola. La cola por la libertad de Cuba. La cola para exigir nuestro derecho. Todos los cubanos dentro de la isla, sumémonos a la gran cola. La última cola, la cola de la libertad. ¿Te imaginas? Vamos, para la cola. Buenos días, Ernesto. ¿Qué tal? Días. Buenos días. Oye, como me ha gustado la cola de la libertad. Estoy enamorada de eso. Chica, tú sabes, mi temor siempre es cuánta gente se va a enterar de esto, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos, de alguna manera, hacerle llegar al cubano. ¿Entiendes? Ese es pero no hay que seguir intentando. Seguro. Un día escucharán, un día llegará el mensaje. Porque la inacción es lo que... Así es, esta es una carta parecida a la que venimos a conversar hoy sobre ella, a discutir, a debatir sobre la carta. Esta es otra carta, pero visual. Así mismo es. Así mismo es. Ernesto, vamos a empezar con lo que nos trae aquí hoy. La carta al presidente Biden. A ver, nosotros sabemos que estas cosas no deberían sorprendernos y de hecho lo estábamos esperando. Así que estamos preparados para hablar del tema, para tratar de comprender, porque nosotros nos pasamos siempre todo el tiempo hablando de la necesidad que los cubanos tengamos un pacto civil, que nos entendamos los cubanos de aquí y de allá, de las diferentes generaciones, que hemos vivido historias distintas. Así que, en primera instancia, la idea, la carta está firmada por cubanos que viven en Cuba, cubanos que definitivamente están viviendo la situación que se vive dentro de Cuba. Usted sabe, ahí discúlpame, solamente creo que salió un artículo, no he podido comprobarlo, quizás cuando usted hable ahora puede buscarlo un momentín, que es algo que ahora mismo me vino a la mente. Incluso hay un embajador de la Unión Europea que lo firmó. Creo no que sé si sabe. Sí, es decir, que no solamente cubanos. Entonces, fíjese cómo, de hecho, están criticando a esta persona ahora por este tipo de actitud, incluso que no fue consultada. Sin embargo, a los efectos del gobierno cubano, cuando le conviene, deja opinar, ¿entiende? A todo tipo de diplomáticos. Claro. Pero bueno, la carta abiertamente está firmada. 99.9%. Ok, 99.9 son cubanos. Y nosotros, básicamente, de verdad, yo quiero entenderlos, porque mira, no se trata de ponerme en una posición diametralmente opuesta ya, porque la carta salió, la carta pide el levantamiento del embargo y ahora yo automáticamente la voy a descalificar. Sería muy peligroso que hiciéramos eso. Por eso lo más importante es que tomemos un poquito de nuestro tiempo y entendamos qué pasa con la carta para que podamos tenerle una respuesta, pero que también nos interese a nosotros, porque tal y como entiendo que ellos son cubanos que viven dentro de Cuba, nosotros somos cubanos, ¿no? Tú y yo, que te encanta el café cubano, te acabas de tomar uno. Así mismo aquí por mi hijo. Ahí está. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a ir por parte para desenrollar este rollo. Mira. Bien. Yo tengo algo que tú mismo me compartiste y yo voy a compartir aquí. Yo tengo la suerte de contar con gente como tú, Ernesto. Y yo voy a compartir aquí, creo que es esto, mira. Esta es la gente que supuestamente escribió la carta, que es la Joven Cuba. Y yo fui a ver quiénes eran ellos. Ellos dicen, nosotros, ¿quiénes somos? Y lo que más me interesó a mí es cuando ellos dicen, bueno, es bien largo, pero dice, creemos en la necesidad de combinar la lucha por la soberanía nacional, un lenguaje un poco de lo que dice siempre el noticiero nacional, la dictadura, etcétera, con principios democráticos. Aspiramos a promover valores cívicos, esos que se han perdido en Cuba por tantos años, y alcanzar una democracia socialista con un Estado de Derecho robusto, desde la investigación y el análisis de la realidad cubana. Yo espero que esa realidad nos incluya a nosotros, ¿no? A los que vivimos fuera y también somos cubanos. No lo creo mucho, pero si ves que ya
mencionar la palabra socialista da una idea de a quién responden. Es decir, aquí no estamos hablando simplemente de una ideología, sino sabemos que es una ideología que aparta, entiende, al que disiente. Entonces, eso es un mensaje, son pequeños mensajes. Correcto. De hecho, esta es una línea, sí, esto es una línea, hay varios... Perdón, que nos cruzamos ahí. Sí. Dime tú. No, disculpe. Bueno, ya después entonces usted hablará del grupo Café y demás, que es un grupo de, vamos a decir, iniciativas que yo no tengo pruebas, pero estoy seguro que parten desde el poder, para de alguna forma tener un carril 2, un carril 3, un carril 4 que les permita moverse a ellos a otro tipo de pensamiento o llegar a otro tipo de gente, ¿no? Ahí vamos a llegar. Que de hecho en eso están desde hace mucho tiempo. Pero a mí me queda clarísimo que la joven Cuba, quien escribe la carta, la iniciativa de la carta, ellos mismos han dicho que son demócratas socialistas, que es lo que aspiran. ¿Ok? Y que lo aspiran sobre la base de la realidad cubana, y yo espero, no lo creo, pero yo espero que en algún momento ellos se den cuenta que nosotros, el exilio, los cubanos que estamos en la diáspora, que hemos tenido que irnos por esa realidad cubana, pero que además cooperamos constantemente con la supervivencia de los cubanos dentro de esa realidad, seamos parte de eso también. Aunque después vamos a ver lo que nos dicen, porque nos llaman extremistas. Después vamos a leer la carta. A la carta vamos a llegar y vamos a hacer un resumen como en la escuela, cuando nos ponían a leer un texto y que después lo analizaran. Luego ya han ocurrido respuestas a la carta. Y claro, está esto allá afuera y está todo el mundo contestando. Y yo tengo una que escribe alguien que puede que sea una periodista, pero que me pareció muy interesante porque tiene un punto, habla de algo que decimos prácticamente todo el tiempo, que lo dice mucha gente, ¿no? Y que es como una de las condiciones que suena extremadamente razonable, fíjate. Iliana Medida, he hecho esto, espérate, déjame hacer algo. Tú habías oído de la joven Cuba, en lo que yo hago esto, tú dime qué sabes de la joven Cuba. Sí, yo conocí a través de los artículos, porque normalmente leo bastante, ¿no? Sobre todo en los últimos años, en esta era digital, leo más en internet que libros, ¿no? Como tal. Y llegué a ellos a través de un amigo y realmente, aunque analizaban desde otra perspectiva, es como si tuviéramos, digamos, el Gramma, ¿no? Pero con una perspectiva más abierta, sin tanta censura. Entonces, hay muchos temas sociales que se tratan en este sitio web de la joven Cuba, pero siempre de alguna forma hay una ideología atrás, ¿no? Si tratan de ideologizar el asunto. Es como el socialismo es bueno, sí, ¿sabe? Es esta socialdemocracia que tanto se ha hablado, que incluso a veces se compara con los países nórdicos, nada que ver, pero es eso, es decir, de alguna mente es el mismo mensaje, pero más subliminalmente. Y ahí está viendo, usted lo mostraba, en el que somos nosotros, cuál es la idea que hay detrás de todo esto, ¿no? Pero vamos a decir que es el Gramma más abierto. Aunque te digo, tienen artículos para mí que hacen reflexionar. Y yo creo que ese es el punto, ¿no? Si vamos a desacreditar todo, incluso de los que venga de intelectuales, que de alguna manera tienen algo que ver con el poder, entonces estamos perdidos, porque nosotros necesitamos conocerlo, y era lo que usted decía al principio. Si nosotros necesitamos, si ellos no quieren conocer lo que nosotros queremos decir, nosotros sí tenemos que conocer para poder tener argumentos, ¿entiende? Y poder entonces responder como vamos a hacer ahora. Ok, vamos allá con Iliana, que ya tengo a la Iliana correcta. Ok. Bien. Esto que está aquí es, esta muchacha, es una muchacha, aparentemente fue periodista. Le pongo en mute. Exacto, ella fue periodista y ella dice lo siguiente, mira, ella dice, ella nos trae una respuesta, ella básicamente creo que no está muy contenta con la carta, por lo que yo leí, pero como no tenemos espacio para leerlo todo, ella da una valoración inteligente y ella habla que es un mito, que el embargo es una historia de un mito, pero que si por una razón pudiéramos de alguna manera decir, bueno, pues sí, levanten el embargo, sería por esto que ella dice, cuando por otra cosa el embargo contra Cuba debe ser retirado,
cuando por otra cosa no sea para acabar de quitarles de una vez y por todas el argumento de que el embargo es culpable de algo. Dicho esto, y ella explica muy bien por qué ella cree que el embargo, básicamente yo entiendo que ella cree que no debe ser retirado, pero ella nos da esa excusa que fíjate que a veces a nosotros mismos nos pasa por la cabeza. A mí me pasó muchas veces. A ver, esta gente tiene toda la vida la excusa de que están tan mal por el embargo. Bueno, pues vamos a quitarle el embargo a ver con qué excusa se quedan. Eso ha sido algo que a mí me pasó por la mente, y cuando Obama fue a Cuba, lo he dicho yo una y mil veces, fui de las personas que se ilusionó, porque nosotros los cubanos estamos esperando todo el tiempo algo que nos cambie esta realidad, y en esa espera nos ilusionamos y a veces somos hasta inocentes. Y hace sentido. Lo que pasa es que lo que deberíamos decirle a la joven Cuba es que, por ejemplo, yo ya tenía la edad para razonar cuando ocurrió el Mariel. Y me van a oír una y otra vez hablar del Mariel porque yo lo viví. Yo vi la Embajada del Perú, yo vi el Mariel y yo vi al pueblo contra el pueblo a petición bajo el mandato de una dictadura, donde los cubanos se tiraron piedra, se tiraron huevos, se tiraron chapapote, dieron golpes. Yo tengo una persona que estaba en mi escuela que lo dejaron sordo porque lo metieron dentro de un tanque y le dieron tanto palo y lo rodaron por toda la calle que lo dejaron sordo para toda la vida, etcétera, etcétera. Quiere decir que de alguna manera no nos podemos olvidar que la dictadura cubana ha demostrado, y hay que mirar los patrones, hay que conocer a alguien para saber por dónde viene, que cada vez que algo ha ocurrido, que nosotros estamos esperando un resultado, ellos encuentran una manera muy dañina de cambiarlo. Si algo dijo Fidel Castro, o quien lo haya dicho en Cuba, y lo dijo muy bien, fue: la revolución convierte el revés en victoria. Eso ha quedado demostrado que es algo que ellos dijeron que iban a ofrecer y que lo han hecho. Entonces, ¿qué me dice a mí, Ernesto? Y es lo que quiero que me deje tu perspectiva. Que el hecho de que se levante el embargo, más allá de lo que ya vimos que pasó con Obama, de verdad vaya a cambiar algo. El tema es que, bueno, lo comentábamos ahorita, es el tema de que ellos después van a encontrar una forma de decir: mira, hemos estado 62 años, hemos pasado una crisis, toda la crisis financiera y demás, necesitamos más tiempo, ¿entiendes?, para poder recuperarnos de todo el daño que nos ha hecho el embargo. Entonces, al final caemos en lo mismo, ¿no? Es otra justificación. Eso que usted dice para mí es lapidario, es decir, siempre convierten el revés en victoria, y a veces incluso nosotros de alguna forma subestimamos, incluso hoy en día, que todo el mundo dice: no, estamos cerca, esto le queda poco. Nunca subestimar a alguien que ha podido estar en el poder, un sistema, ¿entiende?, totalitario, que ha podido estar en el poder 62 años, incluso con anuencia de la comunidad internacional, porque todavía el embargo en la ONU tiene, excepto raras excepciones, todo el apoyo de la comunidad internacional para ser levantado. Ese es lo primero. Y lo segundo es que sí es cierto que muchas personas creen en Cuba, incluso yo pienso que incluso gente inteligente, porque he conversado en Cuba, que el embargo es un obstáculo que no permite a Cuba prosperar. Es decir, el que piense que en Cuba las personas están claras que lo que hay que tumbar es el bloqueo interno, yo te diría que todavía hay muchas personas que piensan que el embargo es la causa de todos sus problemas. Y de hecho, por eso vieron con esperanza este tema de Obama, ¿no? Pero entonces después viene, bueno, ¿qué pasaría en el caso de estas relajaciones? Que bueno, si quieres lo tratamos después. Que yo he visto algún tipo de razonamiento muy bueno al respecto en cuanto a esta relajación que pudiera venir con el gobierno de Biden. Pero yo me pregunto, si el embargo es la causa de todos los problemas. A ver, cuando hablamos del embargo, estamos hablando básicamente de las sanciones económicas. Eso es, cuando se dice embargo, fíjate que tiene nombre y apellido, las sanciones económicas. Es decir, estamos diciendo entonces que el embargo es la culpa de las sanciones, del hecho de que Cuba no progrese económicamente. Pero el hecho de que Cuba está bajo una condición económica pésima
terrible, no ha hecho que el cubano se tire a la calle a exigir otra cosa, que es lo otro que conforma a una sociedad completa, que no solamente es una economía que funcione, pero también las libertades, la libertad de expresión, de movimiento, de multipartidismo, etcétera, etcétera. La pregunta es, si estamos hablando que el embargo limita la vida económica fructífera que florezca en Cuba, ¿quién es quien limita las libertades? Entonces estamos hablando siempre de dos embargos. Fíjate que podríamos decir que el embargo económico es también parte de la dictadura, lo decimos. Y ayer Carlito daba los números y comparaba. Carlito lo ha dicho magistral siempre. Magistralmente. Ha hablado del tema de, disculpe señora, de cuánto dinero ha recibido Cuba. Incluso yo recuerdo a Carlito una vez hablando del plan Marshall, que fue el plan que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Cuba ha tenido más de un plan Marshall. Un país, y estamos hablando que el plan Marshall fue para toda Europa, y cómo después vino, además de eso, de la ayuda de la Unión Soviética que tuvo por muchos años, después la venezolana, que son 4 o 5 plan Marshall más. Y así todo, tenemos un país completamente en ruina. Entonces, sí, ¿cuál es el...? Pero todo eso lo sabemos nosotros. Les puedo decir que en Cuba hay muchas de estas cosas que no se saben. Es decir, tenemos el cubano de adentro que no conoce. Nosotros podemos explicarlo esto perfectamente, pero pasa eso, es decir, como un país que solamente tiene una sola versión, que la mayoría de los cubanos solamente obtienen una versión que es la del gobierno y dicen embargo, ves las pancartas en todas partes por toda Cuba hablando del embargo que es criminal y etcétera, etcétera. ¿Cómo le vas a hacer, digamos, al cubano pensar que la causa de sus problemas, que igual ellos no saben, que no son bobos, saben que el gobierno tiene que ver con esto, pero si de alguna forma buscan una protección, pienso yo, ¿no? Una protección mental, que no, sí, que es el embargo, es los americanos que siempre nos han querido atacar, plaza sitiada, por eso el estado de excepción que ha vivido 62 años, Cuba, porque como es un gobierno que nos ataca, nosotros tenemos que defenderlo y las libertades, digo yo, no, sí, todo esto son razonamientos para eso. Pero fíjate, Néstor, yo cuando tenía 22 años, que estaba en Cuba, 21 años, 20 años. Yo recuerdo cuando comenzaron el cuento de las trincheras, que abrieron huecos en todas partes, en los bastiones inexpugnables, que eran los aviones pasando. Una época que, fíjate, en el año, te estoy hablando de los años 80. En los años 80 lo que llevábamos de la crisis de los misiles eran 20 años. Es decir, la crisis de los misiles ocurre, ya yo estaba nacida. Entonces, o por nacer. Cuando estábamos a 20 años de la crisis de los misiles, a 20 y pico de años, yo recuerdo que todavía en la mente del cubano podía existir la creencia de que los americanos podrían invadir. No sé, estaba eso en la mente del cubano todavía como una amenaza que nos estaban inculcando. Han pasado 30 y pico de años desde entonces. Pero incluso en aquel momento, yo recuerdo perfectamente verme escuchando Radio Martí. Recuerdo hablar con amigos que habían estado presos políticos, gente normal y corriente, y cuando hablábamos decíamos, señores, los americanos no van a venir aquí nunca, y la culpa de todos estos desastres no es el embargo, es el gobierno que tenemos. Te estoy hablando hace 30 y pico de años, ya nosotros sabíamos que la culpa no era del embargo. Lo que pasa es que creo yo que se ha reinventado. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos la historia, pero ahora hay una nueva generación muy joven que está soñando a que ellos van a arreglar la situación cubana. Es una revolución, pero muy, muy íntima, una revolución que no puede ser como fue la revolución del año 59. Yo diría que todos estos muchachos de la joven Cuba, por ejemplo, como tantos jóvenes en Cuba, ellos consideran que ellos están cambiando la sociedad y de hecho, primero es a los que les toca, pero esta sociedad de hoy, al día de hoy. Pero segunda, definitivamente están cambiando en su propio pensamiento. Ahora, me encantaría decirles, están inventando un poquito el agua tibia, porque ya desde que yo era joven, estábamos hablando del embargo, estaba el embargo y nosotros ya sabíamos que no era la causa. Tú ahora estás tratando de creer que es el embargo la causa, pero ya hemos pasado por cosas y yo le diría, por ejemplo, a la gente dentro de Cuba, que tú tocabas ese tema que es muy importante, ¿cómo nosotros podemos verlo y ellos no? Yo le haría esta pregunta.
cuando Obama flexibilizó las medidas hacia Cuba, las sanciones, y dijo, van a entrar cruceros. Para mí, una de las cosas más trascendentales, de las más grandes, de la que pudo aportar más, porque no es el individuo que tiene un Airbnb. Estamos hablando cruceros que tú sabes que mueven millones de dólares, que llegaron a La Habana, llenos de gente. Yo tuve la experiencia de ir en uno porque quise vivirlo. Llenos de gente que dejaron muchísimo dinero, que cuando tú veías, por ejemplo, delante de mí, en Customer Service, que fui a hacer una pregunta, una señora americana, gastarse probablemente $3,000, una señora sola, en tours para ir a ciertos lugares de la isla. Un crucero que se quedaba overnight, que amanecía hasta el otro día. ¿Dónde está el dinero de los cruceros? ¿Qué calle se arregló? ¿Qué hospital se arregló? ¿Qué reserva de dinero tenían guardada para ahora la situación que ha habido con la pandemia? Entonces yo me pregunto al cubano de Cuba, ¿dónde está el dinero de los cruceros? Hazte esa pregunta y tienes la respuesta que incluso cuando hubo un levante del embargo, así, una porción, ¿dónde terminó? ¿Qué funcionó? ¿Qué resolvió? ¿Qué nos garantiza que levantar el embargo? Ellos van a tener la buena voluntad de invertir en el pueblo, de reconstruir la infraestructura del pueblo, de darle beneficios al pueblo. ¿Dónde me dice eso si no lo han hecho hasta ahora? Señora, si fueron los mismos que han dilapidado a Cuba por tantos años, ¿qué se puede esperar si es el mismo sistema, es el mismo gobierno? Ellos mismos dicen, son continuidad, tienen el descaro de decir que es la continuidad. Entonces, si es la continuidad de los últimos 62 años, entonces, ¿qué podemos esperar? Es eso. Pero además yo le diría a los jóvenes de Joven Cuba, les diría esto, bueno, mira, yo sí vi ciertos cambios. Después del Airbnb, después de las Paladares, vi, por ejemplo, una diferencia de clases profunda que en mi generación, todos los que venimos antes, nos dijeron que Cuba era un país sin diferencia de clase. Pero además hemos visto a la nieta de Raúl Castro, hemos visto al nieto de Fidel Castro, hemos visto a los hijos de la nomenclatura viajar por todo el mundo, darse la gran vida y probablemente con parte del dinero de los barcos, de los cruceros. No, y pasa algo también como le pasó, voy a poner un ejemplo nada más de lo que le pasó a Luis Manuel Otero Alcántara después de todo este tema de San Isidro. Fue a un restaurante en La Habana Vieja, un restaurante privado, y le dijeron que tenía que irse. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú pones tus intereses económicos por arriba de esas libertades que no tienes, entonces vas a cuidar tu negocio, que de hecho es el enfoque que yo quisiera dejar. El hecho que tú empoderes al cubano, como no tienes libertad ni tienes un sistema jurídico que te respalde, siempre vas a vivir con miedo. Entonces tú dices, no, porque yo soy un ser individual, yo tengo familia, yo quiero cuidar mi negocio. Si hay alguien conflictivo, ese lo aparto, ¿entiendes? Entonces seguimos en lo mismo. Esa imagen de Luis Manuel, que era una persona tóxica en esos momentos por todo lo que había pasado con San Isidro, es la imagen que pasaría con una flexibilización, que nosotros no tenemos control sobre ella porque Biden va a venir con una política distinta a la de Trump. Pero el que está pensando de que eso va a traer mejoras para el pueblo cubano, no, realmente no es tan así, ¿entiendes? Porque lo que va a empezar es, bueno, sí, ok, van a llegar más viajes cuando se acabe el COVID, va a llegar más cruceros. Hay gente que se va a beneficiar, pero ¿qué va a hacer el cubano? Se va a enquistar y dice, no, para yo poder mantener mi estatus económico, todo lo que sea política, todo lo que sea libertad, si me hablas de libertad en mi bar, te voto. Entonces, seguimos en las mismas. Aquí es un bombillito el que se prendió, porque esta es de las cosas que queremos, los apuntes que queremos que sean significativos. Entonces concluimos que esa generación, ese grupo tan grande de cubanos que ha vivido sin libertad, sin democracia, que no conoce lo que es vivir en libertad, por lo tanto no la aspira, que lo que la mayoría del cubano está aspirando es mejoras económicas, es poder tener dinero, es poder darse ciertos gustos, es mejoras económicas. Quizás incluso han tenido eso muy bien explicado en el propio exilio, fíjate. Es decir, nosotros hemos sido un reflejo, un espejo para ellos donde se pueden mirar de que yo podría tener un negocio como tiene mi hermano, yo podría darme un viaje de placer como lo hace mi prima, yo podría de alguna manera comprarme una propiedad como lo hace mi sobrino, etcétera, etcétera. Es decir, que ha quedado muy reflejado y cuidado con lo que nosotros hemos ayudado
muchísima gente en el exilio que no explicó nunca la situación de las libertades, que explicó desde el punto de vista del inmigrante que ha superado sus vicisitudes y que ha conseguido cosas y ha tenido éxitos económicos, cuidado, y de alguna manera le hemos dicho, nosotros tenemos éxitos económicos, pero lo que no entiende el cubano, porque es la parte que quizás nosotros incluso en el principio fallamos en decirle, es para tener esos éxitos económicos, primero tienes que tener libertades. Tienes que tener libertad. Esa es la fórmula que debemos replantear para que el cubano entienda. Tú no puedes tener éxitos económicos si primero no tienes una sociedad basada en ciertas libertades que te da la oportunidad de llegar a esos éxitos. Ahora bien, volviendo al principio, lo que tú decías, si la mayoría del cubano lo que quiere ahora es sacar la cabeza y coger... Sí, yo creo que eso es lo que está intentando hacer el cubano. Y no lo puedo criticar, no lo puedo criticar. Es como cuando tú estás en el fondo del mar. Cubano dentro de Cuba. Dentro de Cuba. Se hundió el bote, tú caíste al fondo y tú puedes estar viendo una masa inmensa de agua y tú lo que quieres es salir. Una vez, tú en ese momento no tienes la conciencia de que cuando tú salgas estás en el medio del mar, no hay un barco, no hay nadie que te rescate. Tú lo único que quieres es salir y sacar la cabeza. Una vez que tú estás flotando y encontraste una tablita del barco y ya estás respirando, entonces tú miras alrededor y dices, bueno, pero ¿y ahora quién me saca de aquí? Porque esto es una inmensidad de agua. Y luego entonces esperar a que aparezca un bote. Pero que cuando aparezca el bote no sea pirata. Es decir, que hay una serie de cosas que se van dando después que ya se dieron las anteriores. Una consecuencia. Y es lo que el cubano ahora nada más que está mirando, sacar la cabeza al agua. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos probablemente teniendo una perspectiva, primero, de más años viviendo esto, desde afuera con muchísima más información. Es la misión de nosotros. La historia, esa es nuestra misión. Bueno, otra de las personas que le contestó, que quiero compartirlo, es esta. Mira, le contesta a la carta, es decir, también cubanos que viven dentro de Cuba, cubanos que viven dentro de Cuba que no están muy de acuerdo con lo que está diciendo la joven Cuba. Y es Oscar Casanela, ya sabemos de San Isidro. Está dentro de Cuba. Okay, y que ha sufrido la represión en primera persona hace 2 semanas. Ok. Y dice él algo que me hace muchísimo sentido. Dice, entre todo lo que dice, no podemos leerlo todo, pero dice, dicha flexibilización puede que mejore un poco, lo que hablamos de sacar la cabeza, solo un poco la economía, pero no van a aumentar las libertades económicas de los cubanos, todo lo contrario. No va a disminuir la represión política, todo lo contrario. No va a darle más libertades de expresión y creación a los ciudadanos, mucho menos específicamente a los artistas, todo lo contrario. No va a lograr un verdadero desarrollo económico, tecnológico y social en Cuba. Y dice algo que me gustó mucho, yo no quiero depender ni de remesas ni de recargas, yo no quiero trabajar para un Estado que me chantajea y quiere seleccionar mis amistades y censurar lo que digo. Quedó perfecto. Y que quede claro, él vive dentro de Cuba. Quiere decir que la gente dejó en Cuba no significa que así piensa todos los cubanos. Por supuesto que no. Ok. Luego tenemos otra respuesta a la carta, que es esto que viene aquí. Incluso hay personas, señora, mientras usted busca, hoy antes de empezar, leía, es decir, hay una periodista, se llama Mónica Baró, no sé si la conoce, ella ganó el premio Gabo hace 2 años, es una persona que en ocasiones ha sido de alguna manera, yo no diría complaciente para nada con el poder, pero intentando buscar el diálogo, la concordia, incluso está a favor de que quiten el embargo, pero la respuesta de hoy a mí me pareció súper inteligente, porque ella quiere que quiten el embargo, pero sin olvidar todo lo que el gobierno de Cuba deja y omite con esto del bloqueo interno. Y lo hace de tan... Si usted pudiera buscarla en algún momento antes de terminar, porque enumera una cantidad de cosas tan grandes que es notable. Y esta muchacha, de hecho, ella es la que deja quedarse en su casa a Carlos Manuel. De hecho, cuando Carlos Manuel sale de esta... último de los encierros que le hicieron, ¿no? Él se queda en casa de Mónica Baró. Y es una persona, ya te digo, es decir, no todos tenemos que estar de acuerdo en todo. Incluso a veces yo me he molestado con cosas que ella dice, ¿no? Pero es parte de esto.
es parte de que todos somos cubanos y no todos tenemos por qué pensar igual. Pero me gustó mucho porque ella no olvida, dice lo que le faltó a la carta y enumera una cantidad de cosas que todos los cubanos sabemos que ocurre. Y es este famoso bloqueo interno que la carta, pero mi problema con la carta es que, yo se lo decía, es que primero, todos los problemas que tiene Cuba actualmente tienen que ver con la última administración norteamericana. A la carta vamos a llegar ahora, tú ni te preocupes que vamos a llegar ahí. Una de las respuestas es que está este muchacho que se llama Luis Guzmán, que aparentemente, supongo que va, no estuvo muy clara, pero él dice... Eso está muy bien. Exacto. Porque dice, el que lo censura, discúlpeme, es uno de los firmantes de la carta. Dice, acabo de ser censurado por uno de estos jóvenes entiendelogos del problema de Cuba, Estados Unidos, de los que el pueblo cubano está formando para aquellos que le cantan nanas en sus oídos. Reclamé y fui censurado. Quiere decir que de alguna manera en su comentario él hace la reflexión y habla sobre la carta. Ustedes han hecho una carta y vamos a discutirla y vamos a comentarla. Y él dice algo interesante cuando dice, si un niño es maltratado por mamá y papá, ¿qué sentido tiene reclamar al padre solamente por su maltrato? Y eso es muchísimo sentido. Es decir, reflexiono que si el niño podrá ser un niño feliz con solo el maltrato de la madre. Es decir, lo que él está queriendo decir, y por supuesto lo censuraron porque hacía muchísima lógica, es si los Estados Unidos te están maltratando, podría vivir el cubano en libertad y en progreso y desarrollo económico si todavía el gobierno de tu propio país te sigue maltratando. Es decir, para que un niño sea un ente feliz, para que sea completo, para que haya necesita de los dos. Necesita del embargo, pero necesita sobre todo el embargo. Eso me encantó. Pero la tesis de ellos va a que cuando no exista el embargo, entonces nosotros vamos a empezar a luchar, ¿me entiendes? En ese momento, no importa. Además, estamos hablando del embargo, que es una ley que el cubano no puede cambiar. El cubano de dentro de la isla no puede cambiar. Incluso el cubano de afuera, ¿entiendes? Tampoco puede cambiarlo, porque depende de resortes que no están al alcance de la comunidad, incluso fuera de Cuba. Así funciona. Pero el punto es que, mira, me encontré a Mónica Baró y yo lo que voy a dejar es después para que lo puedan leer a ella. Pero Mónica Baró empieza de que ella está en contra del embargo, es decir, ella no cambia su postura. Sin embargo, hace una numeración de lo que es sabido, de todas las cosas que ese embargo interno también. ¿Por qué no está? Sí, porque es como ya te digo, es el olvidismo ese que queremos borrar el pasado, vamos a concentrarnos en el futuro. Ahí vamos a llegar y vamos a poner de ejemplo lo que está pasando en España hoy. Pero fíjate, dice ella algo muy elemental, súper elemental, que lo hemos repetido 1000 veces y que el cubano debería repetirse eso siempre. Y dice, nada tiene que ver con el embargo, bloqueo, que esos campesinos no puedan exportar con carácter comercial los frutos de su trabajo, ni importar vehículos para facilitar su trabajo. Algo, disculpe señora, que está exento de embargo. El comercio pueblo a pueblo son de las excepciones. De hecho, yo tuve, porque sí, tengo una buena amiga que siempre estamos hablando y yo hablaba de esto, es decir, la crisis humanitaria que vive Cuba hoy está exento alimentos con Estados Unidos. Claro, tienes que tener dinero. Tienes que tener dinero porque obviamente si no te lo puedo regalar todo. Y lo mismo pasa con las medicinas. Es decir, que esto hay tantas formas de desmontar este tema del embargo, ¿no? Del supuesto embargo, que sí, es un hecho de que sí ha habido momentos en que de alguna forma el gobierno no ha podido operar con toda la libertad que pudiera tener. Pero fíjate, esto que dice Mónica, vamos a ver cómo matarían ellos la objeción de lo que ella está diciendo. Sí. Y es lo que tú has dicho ahora muy bien, el embargo cubano. Mira, cada vez que hemos hecho,
Por ejemplo, yo decía, la malanga está embargada en una tierra tan fértil como la de Cuba. Cuando tú llegas en el aeropuerto, la tierra es roja, que tú supones que si entras ahí sales manchado. Lo vivimos nosotros en las escuelas del campo, que se nos metía en las uñas, regresábamos, nos dábamos cepillo, nos bañábamos y nos pasábamos una semana colorados de la tierra, una tierra súper fértil. Y siempre decíamos, la malanga está embargada. Y la respuesta que ellos te dan, que va a darle el gobierno a eso siempre, es no, pero lo que pasa es que como estamos embargados, no podemos comprar maquinaria, fertilizantes, etcétera, etcétera, para producir la malanga. Vamos a parar ahí. Para producir la malanga, y esa es la respuesta del Estado paternalista, que es el dueño de todo. Pero ¿qué pasó el otro día? ¿Qué pasó el otro día con la rastra de cebolla que el gobierno le incautó y que además se llevó preso al hombre que compró la rastra de cebolla? Mi pregunta es, ese campesino que siembra cebolla, ¿cómo ha logrado una cosecha de cebolla para llenar una rastra sin la maquinaria norteamericana, sin el fertilizante, con su propia capacidad, con su trabajo y su esfuerzo, con la iniciativa del privado? Miles de regulaciones, los inspectores arriba, que no puede operar si no es dentro de una cooperativa, que le vende al gobierno y el gobierno lleva 2 años y no le paga y tiene que seguir cosechando porque su familia tiene que comer. Entonces, y así todo, bueno, ejemplo tenemos varios, el del queso. El queso es otro. El queso es otro. Que hizo una fábrica de queso que le suministraba a toda Ciudad Habana, hasta restaurantes gourmet de pizzas, dice. Y las dos cosas bajo la administración de Trump en los Estados Unidos. Exactamente, sí, es que es que hay tantas pruebas, señora, sí, hay tanto que pudiéramos poner como argumento para destruir, ¿entiendes? Esa carta, que lo que hace es mendigar. Sí, está mendigando lo que nosotros deberíamos exigir en nuestro país. Ya te digo, para mí están en todo su derecho. Todo el mundo está en todo el derecho de hacer lo que le plazca. Y aquí pero para mí es una falta de respeto. Aquí tenemos otro bombillito porque yo estoy tratando de llevar la conversación a que podamos nosotros después decir 1, 2, 3, 4, que los amigos que escuchen esta conversación y que aporten luego en los comentarios y demás, vayamos teniendo en cuenta todas las veces que podemos tener una objeción, es decir, tener un punto que podría matar una objeción porque es rebatible. Es decir, cada vez que ellos nos digan, esta es la razón por la que queremos levantar el embargo, que nosotros podamos matar esa, es decir, de alguna manera decirle objeción, porque aquí podemos rebatir 1, 2, 3, 4 los puntos, porque tenemos que estar muy claros y por qué tenemos que estar claros. Comenzando el año, tú sabes que nosotros hablamos del tema del social media, cómo nos iba a ganar, lo bueno que es y lo malo que es. Ya lo vimos en los Estados Unidos. Sí. Y lo estamos viendo que el gobierno cubano lo ha entendido perfectamente. Mira este Humberto López que de la noche a la mañana, se ha convertido en una figura que todo el mundo conoce y antes no sabíamos ni quién era. Por supuesto, un instrumento de la voz y el discurso del gobierno. Que el otro día tú sabes que hablamos con alguien que lo conocía y que nos contó cosas de él que tendríamos que dejarlo para otro video. Pero bueno. Pero al final es un títere, al final ese hombre, yo veo que la gente lo ataca porque es la imagen del poder, pero al final es un títere, es decir, para mí es un infeliz. Es un infeliz que está siendo usado, obviamente, con anuencia porque lo hace con placer. No, pero no solo obviamente, con placer, lo hace con ambición, porque quiere llegar. Ya sabemos es el escalador, es el tema. Sabemos cómo salió de una estación de radio de pueblo a donde ha llegado, pisando y aplastando un montón de gente hasta llegar que es como así que no está exento de culpabilidad. Pero él no es el causante de todo lo que está pasando. Él simplemente es el papagayo. Claro, que cuando esto escala, por ejemplo, al ministro que está dando un manotazo, ya la cosa es otra. Pero cuando escala, eso sí es un representante. Pero cuando escala, por ejemplo, un proyecto que ha adoctrinado a un pueblo, es peor. Pero cuando escala gente que tiene fusilados, muertos y presos, pues entonces la escalera va tomando fulgor. Mira, vamos al punto de por qué nosotros tenemos que estar clarísimos, muy 1, 2, 3, de por qué creemos, sobre todo de concentrarlo, como es el proyecto este que hizo Iliana con otro grupo de gente de la Cola de la Libertad.
Sí. Nosotros, ojalá que alguien haga, mira a ver si se te ocurre que hagamos una listica de esta conversación que estamos teniendo y que la pongamos. Yo la puedo poner en el canal para que la gente ponga otra ejemplo de por qué objetamos la idea de que el levantar el embargo es la única solución. Sería bueno, y lo voy a dejar hoy, después que los amigos vean este video, lo voy a dejar en comunidad y tú también pregunta por ahí, y a ver si hacemos una especie de carta visual o algo así. Hay ya personas trabajando en eso, hay una iniciativa y todo en las redes para hacer, vamos a decir, una contracarta, ¿no? Es decir, para tener la respuesta a esa carta, porque Pero incluso yo le digo... Pero fíjate, me encantaría que no fuera una carta de esas que haya que leerse, porque te voy a decir algo. Tú viste lo que hizo Virulo en La Habana y todo esto, que sacaron la conguita aquella. Es mucho más fácil correr eso o correr la cola de la libertad que una carta que la gente a lo mejor no está dispuesta a leer. Es cierto, que no va a leer, que va a pensar que es labia. Yo no soy muy buena editando, pero por ahí el que sepa editar y poner una musiquita y qué sé yo, sería muy bueno hacerlo porque estamos luchando con gente que tiene mucho dinero, con un gobierno que todo el dinero de las necesidades. Es una maquinaria, un sistema, lleva mucho tiempo, está bien engrasada, trabajan 24 horas. Porque incluso yo vaya, para hacer como mismo hacen ellos, yo le diría, bueno, yo te voy a acompañar en la carta, acompáñame tú en la mía. Exacto. Y vamos a luchar las juntas, vamos a llevar las dos juntas, vamos a luchar con sus propios argumentos, ¿no? Ok. Yo te voy a acompañar en esa carta. Yo te voy a firmar esa carta. Esa carta que para mí es una falta de respeto. Acompáñame tú ahora mía a firmar la mía. ¿Entiendes? Eso y vamos a hacerlo juntos. Es claro que no va a pasar. Y ahí es donde ves la demagogia y todo. No va a pasar, mira, no va a pasar por esto. No va a pasar porque firmar una carta aquí es algo que tú puedes hacer. Miren ustedes, y esto que lo oigan muy bien los cubanos, lo fácil que es que a ti por WhatsApp o por Messenger o por mensaje o por Telegram o por lo que sea, te pasen un change.org de esto. Es decir, que de alguna manera son organizaciones que promueven cambios, que promueven que todo el mundo tenga la oportunidad incluso de recaudar dinero, de cambiar una ley, de levantar la voz, y son eso que el cubano sepa, que existen muchas organizaciones no gubernamentales, pero además non-profit, que no ganan dinero con eso, que es parte de lo que es una sociedad cívica, una sociedad donde el civil tiene derechos y tiene voz. Mira a ver, si viviendo en Cuba, tú has tenido alguna vez algo que el gobierno apruebe y que tú puedas cambiar, digamos, como aquí, una carta donde firman, señores, la meta es que 1 millón de personas firmen que, no sé, que la gente que cuida perros, tal cosa, o que el gobierno tal otra cosa. Eso en Cuba no ocurre porque a partir de ahí están haciendo una pseudo-democracia, están jugando a eso, engañando. Pero la realidad es que no lo vas a ver con facilidad porque además la gente hasta para entrar a YouTube. Yo tengo personas en Cuba que me dicen, yo veo tu directa con el VPN, porque si yo abro el YouTube de tu canal, automáticamente queda registrado que estoy viendo a una gusana que vive en los Estados Unidos. Entonces, nosotros no tenemos ese problema, nosotros firmamos lo que sea y aquí no pasa nada. Ahora bien. No, y además te asiste la ley y te asiste el derecho. Asiste la ley. Entonces, ellos no van a poder firmar lo que firmamos nosotros. Pero vamos a ir al punto ahora y ya estamos casi llegando a la carta. Yo escuché un muchacho que habla muy bien, que tú me lo mandaste y me gustó mucho. No llegué al final porque estaba rendida ayer. Pero escucho donde él dice, ciertas cosas me gustaron, pero hay algo que él dice de que ahora se me ha perdido la cosa, de que él dice que la carta no es muy importante, ¿ok? Es decir, como que la carta no va a llegar a ningún lugar, que la carta a la larga es una carta, es una cuestión política, que la sacó un grupo de jóvenes, como nosotros mañana podemos hacer otra. Yo creo que es parte de una ofensiva que está haciendo el gobierno cubano. De hecho, ha habido más. En estos días hay una ofensiva para eso. Es como para decir, oye, te estás demorando, Biden, ¿me entiendes?, en desmontar la era Trump, porque es algo desesperado. Y tantear a ver si Biden viene por ahí. Pero ahora fíjate. De hecho, hay iniciativa legislativa para quitar el embargo por este senador que es un amoral completamente. Nada más de verle la cara, yo me doy cuenta que es un tipo sin principios, que es este senador, creo que es de Massachusetts o algo de eso. De hecho, ayer salió un reportaje que ha sido el tema este de los trabajos por cuenta propia,
que han salido en todos los periódicos como si, es como si yo estuviera viviendo. Hay una película que se llama, no sé si usted la ha visto, El Día de la Marmota, que es de este hombre, es de los cazafantasmas, Bill Murray creo que se llama, Pero se llama El Día de la Marmota. Él se levanta todos los días, el mismo día, y lo repite el mismo día una y una vez. Eso es lo que ha pasado con Cuba. Es decir, volvemos a lo mismo. Volvemos a pedir flexibilización, el gobierno se vuelve a empoderar, cuando se empodera empieza a restringir, como hizo con las paladares. Entonces estamos viviendo lo mismo. Y así todo. Lo mismo, las paladares y demás. Dale, entonces a seguir. Pero mira, fíjate, el tema es este, es decir, decimos, esta carta, bueno, habrá. Ya sabemos que a veces cuando una cosa es muy grande o cuando hay tanta información como tenemos hoy por hoy, que diríamos, esta carta es algo más que están haciendo, no van a llegar a ningún lado, nadie lo va a escuchar. A ver, cuidado. Aquí es donde nosotros vamos a pararnos aquí mismo hicimos un alto en el camino. Aquí es donde nosotros tenemos que lo que hemos dicho, porque está muy bien que vayamos a una caravana, estamos muy bien que expresemos, porque además yo me imagino, fíjate que ayer no lo dije, la caravana, yo me imagino que cuando alguien allá arriba donde está Biden, que sabe que salió con el voto demócrata y que no contó con nuestro voto, pero que él sabe que en el 24 se va a reelegir, bueno, él intentará reelegirse o la otra o el otro. Ellos saben que a ellos les gustaría la idea porque la han ganado apretada. Es decir, en la mente de un político siempre está un voto más, no importa dónde tú vengas. Que hasta ayer haya sido mi enemigo, pero que hoy te pases a mi bando. Así que, señores, cuando ustedes crean que nosotros estamos aquí gritando y que a la administración de Biden no le va a importar que nos van a desechar, no crean nunca eso. Nos van a tratar de hasta algún punto complacernos porque saben que somos votantes. Y además que la Florida ha quedado demostrado las veces que ya cambió una elección. Así que Biden, político como es, pero además un viejo ratón de la política, 48 años en política, se dará cuenta que de Cuba gritan, que ya sabe lo que pasó con Obama antes, sabe lo que pasó con Trump, y yo creo que no va a ser lo que ha hecho Trump, pero tampoco creo que va a ser directamente lo que hizo Obama, porque nosotros en 4 años somos votantes. Por eso... No, y los midterms que están ahorita ahí, que también definen. Exactamente, pero además por eso fue que cuando José Daniel Ferrer, acabado de supuestamente que había ganado Biden, sale y le escribe una carta y mucha gente, ¿pero por qué? Pues muy sencillo, porque es táctica, es estrategia, porque le está diciendo, yo soy la oposición dentro de Cuba, yo tengo que ser escuchada, yo necesito que tú me escuches, a mí no me importa, yo no voy ni por Trump ni por Biden, yo voy por Cuba, porque ese José Daniel es lo que a veces nosotros olvidamos. También nosotros vivimos aquí. José Daniel Ferrer vive en Cuba y tiene que pensar por Cuba y la situación de los cubanos solamente. Nosotros tenemos una dualidad. Tú en Canadá, nosotros en Estados Unidos. No sé si ha visto que incluso él firmó una ley ejecutiva para revocar, creo que fue, el tema de los aeropuertos en Venezuela. Es decir, que incluso Venezuela, que es un tema mucho más candente, donde hay incluso en la Corte Penal Internacional una demanda contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, él actuó primero relajando algo las medidas en Venezuela y con Cuba no ha habido ningún tipo de relajación. Entonces, obviamente, ahí está pasando algo. Entonces, quiere ser muy cuidadoso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, por una cuestión de que estamos mortificados, por una cuestión de ya no creer en muchas cosas que tenemos razones para no creer, que no nos pase por la mente que estas cartas no hay que contestarlas, que de esto no hay que hablar, que de alguna manera no hay que rebatir esto a nivel internacional, que no crean que no le podemos hablar a la nueva administración y decirles, ellos en Cuba quieren esto, pero nosotros queremos esto otro. Y voy a contarte algo, quien va a votar en 4 años somos nosotros. Exactamente. Y estamos observando, pero no poder por ti, está en ustedes, no es una carta emitida desde Cuba. Por los senadores, Así que nuestra voz sí vale, es decir, que esa cosa que nos pasa a veces, que nos sentimos que nos han remetido contra la pared la dictadura y que
no tenemos ni la organización, no tenemos ni los medios, no tenemos además los recursos, no tenemos un montón de gente que está mandada. Si algo la dictadura cubana ha hecho es ser disciplinada, organizada en la idea que han tenido, ahí, pero además mantener el control de todo. Nosotros no tenemos eso. Nosotros somos el pueblo, ¿ok? No somos, ellos una maquinaria muy fuerte, pero todavía tenemos opciones, que quede eso claro. Ahora bien, hablando de eso, mira qué fácil sería verlo. Sería decir, por ejemplo, que fíjense si es importante una cartica de la Joven Cuba, y ellos lo saben, 2 carticas con toda la propaganda que comenzaron desde Silvio Rodríguez, por no ir más adelante, desde Silvio Rodríguez hasta la carta. Fíjate cómo usan a la juventud, cómo usan a los artistas, a los intelectuales para las carticas estas, que igual dentro de 5 años cualquiera podría decir como Silvio, que después dijo, bueno, yo llegué al mitin de repudio de Mike Porcel y susurré 2 cosas ahí y me fui. Porque ya sabemos que él es, bueno, de él no voy a hablar. Camaleónico. Nefasto. El descarado total. Entonces, hoy tú estás firmando esta carta, Joven Cuba, pero mañana podrías estar diciendo lo mismo que dijo Silvio. Esto lo vimos mucha gente, muchísimas veces en gente. Lo hemos visto, gente que se ha desmentido a través de los años porque se dio cuenta, porque le pisaron el callo, porque le tomó el tiempo suficiente para ver lo que venía, etcétera. Así que muchos de estos firmantes verán después el resultado de lo que han pedido. Pero mira, si la dictadura está organizada, ya sabemos que del lado de ellos tienen, por ejemplo, a Carlos Lazo, que yo no sé quién está pagando todas estas caravanas. Carlos Lazo es un profesor de preuniversitario, ¿ok? De preuniversitario, un individuo que tiene familia, que me imagino que, a ver, el salario de un profesor de preuniversitario es bueno, pero yo no sé cómo te dará para pagar una caravana que está queriendo venir a Miami, que está dando vuelta el tiempo que dejas de trabajar. No sé, a lo mejor son donantes, y entre los donantes cualquiera, por ejemplo, la Revolución Cubana podría estar donando ahí también, que yo no tengo pruebas de eso, pero podría ser, ¿por qué no? Agencias y organizaciones que pertenecen. Hay muchos intereses para que ¿sabe? Que Cuba vuelva a la era Obama, ¿no? Por todo este tema. Acuérdense que las agencias de viaje, paquetería, el negocio está por arriba de la libertad de Cuba para muchas personas. ¿Entiendes? Entonces, no todo el mundo es así, aunque tenga un negocio, apuesta por la libertad, aunque no haya un beneficio económico, pero no podemos dejar de ver la otra parte. No, y es que aquí mismo, y lo hemos visto en este intercambio, la melcocha malanga de la que yo hablo, tanta gente que ha venido de Cuba con la teoría de que vienen a estar mejor. Por eso yo digo que la ley de ajuste cubano hay que revisarla, hay que revisarla. Y tanta gente que hoy por hoy está en el exilio, que no está tomando un tiempo para leerse esta carta porque no les importa, porque quisiera todo abierto, porque quieren volver, tienen su propia razón para levantar el embargo. Quieren problemas, ellos lo que quieren es ir a La Habana, gozar, estar con su familia y listo. Pero a ver, pero más allá, porque está también el cubano, que fíjate que lo curioso es que nunca es de la gente que llevan 50, 40 años, generalmente la gente que más recientemente viene. Yo conozco personas que ya no quieren ni reclamar a la familia, que lo que quieren es llegar aquí, hacer dinero, hacerse ciudadanos y regresar a Cuba, pero tener la posibilidad de ir. Que viven con el cheque de aquí de ayuda del gobierno allá, es decir, hay de todos, ¿no? Hay de todos. Con eso no podemos contar. Con eso no podemos contar. Es decir, ese es el tipo de gente que, a pesar de ser parte de este grupo que vivimos fuera de la diáspora, porque no son exilios, son firmantes anónimos de esta carta. Hay muchos firmantes anónimos de esta carta. Muchos firmantes anónimos de esta carta, pero fíjate que la razón, que quede clara, que con eso no siempre la razón va a ser altruista porque queremos la libertad, porque queremos el beneficio. No, es porque están buscando su solución individual. O interés, exacto, sus intereses, ya sea personal o de lo que sea. Con esa gente no contamos hasta que lleguen a Cuba, como le ha pasado a alguien por ahí, que no voy a decir el nombre, que tenía un canal que defendió la situación de Cuba, pero maravillosamente, que cerró su canal, se fue a Cuba y ha regresado, y me han dicho que prácticamente está llorando,
¿Por qué? Porque le pisaron el callo. Claro. Pero igual estamos observando y te vamos a aceptar. Si tú eres de los que hoy vas y vienes y vas, le estás pasando por encima todo, estás mancillando todo lo que hemos sufrido los cubanos, le estás pasando así olímpicamente porque es tu interés, porque quieres tener una jovencita en Cuba, porque o quieres tener una casa, o porque quieres tener empleada que te limpie, porque quieres ser diferente entre los tuyos y darte la de señor o señora, lo que no has podido hacer aquí trabajando, la razón que sea, porque te inmolaste por tu familia y viniste a hacer dinero para resolverles la vida, por la que sea. En el momento en que te pisen el callo y te quiten la casa y te traten como el resto de los cubanos, cuando tú regreses y nos digas, espérense que me pasó esto y me pisaron el callo y empieces a gritar, nosotros te vamos a aceptar porque necesitamos fuerzas, necesitamos gente de este lado, pero igual sabemos que en algún momento hiciste algo solamente por tu interés, que pudiste ser oportunista. A ver, si tú puedes vivir con eso, yo también, ¿ok? Y cuando vengas y quieras firmar la carta para contestar a esta, te voy a decir, firma, pero que sepas que yo sé lo que estoy pensando de ti, que no puedo confiar ciegamente porque no aprendiste a través de la dignidad y de lo que viste y del dolor de los demás, porque no fuiste empático, aprendiste por tu callo, por tu propio dolor. Tú vas a ti. Bueno, hay personas que aprenden de esa forma. Bueno, yo diría que la mayoría de las personas. Ahora bien, para que quede claro que sí nos hacen daño. Una cartica, 30 carticas, 40 carticas, mira, y tú fuiste quien me hablaste de esto. El otro día alguien hablaba de esto de café, y fíjate qué curioso que le ponen un numerito así como hogar, sobre nosotros, cafetería, y entonces la afiliación para que te afilies a ellos están en todos lados, en Facebook, en YouTube, en Twitter, y es un grupo de gente que hace, mira, ese es un lobby del gobierno cubano. Yo no tengo pruebas de nada, ¿no? Es decir, yo simplemente soy un observador, pero alegadamente. Vaya, exactamente, alegadamente. Alegadamente, de hecho, en esa foto va a ver atrás el senador que presentó, el congresista, no sé si el congresista que presentó para quitar el embargo a Cuba, ¿entiendes? Y obviamente ahí está desde López Levy, que es firmante de esta carta, que sabemos que es familia de López Calleja, que vamos a decir es uno de los artífices de toda esta militarización de la economía cubana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tenemos que olvidar eso también, tenemos que hacer un puente de amor, porque a mí yo realmente, yo cada vez que oigo ese puente de amor y del amor y esas cosas, sí, es como si, de hecho, no vamos a ir al pasado, vamos a referirnos al presente. ¿Qué amor está dando en Cuba el gobierno cubano en estos momentos? Cuando ayer lo que hizo fue completamente quitar el disenso de toda esa gente que hoy en día está luchando contra ellos desde el pacifismo. No puedes tener un periódico independiente, no puedes hacer emprendimientos privados, nada de arte, es decir, está cercenando toda la clase que está ahora mismo de alguna forma enfrentándose de manera pacífica. Entonces tú dices, puentes de amor, ¿puentes de qué? Para mí todo es una doble moral. Y disculpe que a veces me meto y le corto la conversación. Nos apasionamos. Grupo Café. Café. El Grupo Café, fíjate tú, cómo es un lobby. Mira, ¿quién ha estado ahí? Es un lobby. Ha estado ahí el embajador de Cuba, José Ramón Cabañas, que inició el discurso elogiando el trabajo de Café. Ya está. Si el embajador de Cuba viene a elogiar el trabajo que está haciendo Café de alguna manera le cuadra a la dictadura y están haciendo un lobby. Fíjate cómo han estado pidiendo que se saque a Cuba de la lista de países terroristas, por ejemplo, porque no permite el desarrollo de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Están hablando del recrudecimiento de las sanciones a Cuba en el contexto del coronavirus, supuestamente pidiendo que debido al coronavirus, que mira lo mal que la están pasando, que ahora tenemos que levantar las sanciones. Señores, esta gente está dando conferencias de prensa. Aquí hay gente cubanos y no muchísimos norteamericanos. Señora, ahí nos ganan. No tenemos un lobby de la otra parte. Ahí nos ganan. Y por eso es que no aprendemos bien. Ellos sí lo están haciendo bien. Mira, canales de YouTube,
videos, canales de televisión. ¿Qué puedo decirte? Hablando de mira, comunicado de prensa acerca de la implementación de regulaciones criminales de la administración Trump contra el pueblo de Cuba. Es decir, que esta gente, alegadamente, muy de acuerdo con Obama y demás, es un grupo de gente que por las razones que sean, muchos norteamericanos, ya sabemos que siempre va a haber, señores, hay de todo. Si tuvimos a Ana Belén, hay de todo. Tuvimos una espía en el Pentágono. Es decir, el gobierno de Cuba contó con una espía en el Pentágono. ¿Qué podríamos decir de lo que podrían tener desde ayer, hoy o mañana, pidiéndole al Congreso, gente que conoce el lobby norteamericano, que sabe usar la democracia? Y nosotros, como tú dices, ahí perdemos. Por eso tenemos que levantar la voz y pedirle a María Elvira, que la tenemos respondiéndonos, a Marco Rubio, a todos los que tenemos en el Congreso y en el Senado, para decirle, estamos aquí y nosotros queremos esto. Es importantísimo que estemos atentos a lo que piden ellos para también nosotros pedir lo nuestro y que se cree el entendimiento final. Yo creo que en otro momento este tipo de cartas pasaría inadvertida, pero en el momento, digamos, de efervescencia desde la sociedad civil en Cuba, ese tipo de cartas ya no pasa inadvertido, incluso de gente que está en contra, es decir, está a favor de que quiten el embargo, que quiero decirle, esas personas no son mi enemigo, ni nunca lo serán, porque es su forma de ver el tema cubano, ¿entiendes? Y incluso esto mismo quieren quitarle el pretexto. Yo puedo hasta entender eso. A mí lo que no me gusta es la doble moral, ¿entiendes? La doble moral y el doble rasero de este tipo de cartas. Pero fíjate, que le pedimos a un gobierno extranjero lo que primero, si tú me dices, tú primero pediste una carta al gobierno de Cuba para que quite ese bloqueo interno, para que realmente respete a la sociedad y los problemas que hay en Cuba, tú dices, y después tú haces esta carta y dices, ok, no estoy de acuerdo, pero ok, pero por favor. Así funciona. Ahora, la pregunta, vamos a la carta. Nos queda un ratico más y vamos a la carta, que es el pollo del arroz con pollo. Mira, primero. Después usted la comparte para el que no la haya leído. Claro, no, lo voy a compartir por supuesto. Pero mira, no podemos leer toda la carta porque es larga. Sí. Pero vamos a basarnos en 2 o 3 cositas de la carta. Pero quiero que me digas esto. Firman la carta Eduardo del Llano. Yo tengo una aversión total por el señor y probablemente él por mí. No sé, él no me conoce, yo lo conozco a él. Jorge Perugurría, que ya sabemos que supuestamente, alegadamente, participó para que el ministro, yo no sé si él se sentará. Todo el que tenía algo que perder, que estuvo ese día, el 27 de noviembre, para mí fue mandado por el gobierno. Ok. Es decir, no igual, alegadamente. Alegadamente. Jorge Perugurría, Eduardo del Llano, que además Eduardo del Llano hace a cada rato videitos donde creo yo que maltrata a una gran parte del exilio sin conocerla, etcétera, etcétera. Ha resultado ser una gente detestable realmente. No me conoces y con un razonamiento, a no ser que esté montado un personaje como mismo le pasó a este hombre el que hizo la película, no recuerdo. Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix, que de eso hablamos el otro día. No creo, pero bueno. No creo. Sea cual sea, mira, si tiene está jugando con los sentimientos de los cubanos. Si tiene un personaje montado, lo tiene a favor de algo. Ya está. Una doble moral que igual ese personaje me va y me viene. Pero no lo creo. Con unos razonamientos tan estúpidos que... No lo creo. Ahora bien, mira, que para definir eso, yo te voy a decir algo. Hay 2 o 3 artistas cubanos, celebridades, que siempre en todas partes del mundo siempre son voces que la gente quiere tener. Por eso yo agradezco muchísimo cuando hemos tenido a Willy Chirino, a Celia Cruz, a Gaby Yo, a los Estefan, a todos los que de alguna manera del lado de acá, siendo prósperos, habiendo logrado éxito, siendo celebridades, etcétera, pusieron su esfuerzo, su voz, su dinero, su sacrificio, etcétera, etcétera, en beneficio de una causa que creían. Ya está. Ok, Eduardo del Llano la pone a favor de la de él y yo lo entiendo. Ahora, el tema está cuando ya tú pasas y rayas el cinismo irreal. Cuando tú te sumas a algo y ya tú de alguna manera empiezas a despreciar a otra gente solamente
porque te parece y tú asumes de que no tienen una historia que los respalda, no tienen un dolor, tú te burlas de ese dolor, ¿entiendes? Como si nosotros, los que vivimos en el exilio, nos burláramos del dolor que puede provocar el hambre o la falta de una medicina, y no serían millones y millones, una industria próspera para la dictadura cubana, las remesas que nosotros mandamos. Es decir, nosotros con nuestros envíos no nos hemos olvidado, no mancillamos el dolor, las necesidades, las vicisitudes en las que el gobierno cubano tiene sumido al pueblo y en la que el propio pueblo se ha sumido por seguirlo, por no entender, por no levantarse, por no protestar, por miedo, por a veces hasta por cuidar lo poco que tienen, por todo eso que yo hablé en el video que habla por qué no. De hecho, hoy seguimos viéndolo, cómo el cubano sigue aguantando para de alguna manera esa autoconservación de lo último que tiene, que no sé qué es, pero además, está ahí aguantando, ¿no? Pero además lo que tú dijiste, el ejemplo buenísimo de el que tiene un paladar, ya llegué, ya tengo el paladar, estoy viviendo yo, ahora si llega Luis Manuel Alcántara aquí, que se vaya. Ese es el caso que conocemos porque fue mediático. Hay ¿Cuántos casos no habrá así? Muchísimos. Entonces, ese es el ejemplo que yo le pondría a esa gente. Sí, el hecho de que tú empoderes a ese supuesto cubano que va a emprender, quiere decir que vamos a ganar la libertad, que de hecho es parte de la tesis de esta casa. Pero además, Ernesto, es que al cubano se le ha quedado en vena, a ver, que estaba antes, y por eso es que la revolución triunfó entre tantas cosas. Nosotros tenemos que entender nuestros males, nuestras deficiencias. En ese video que yo digo, ¿por qué el cubano no protesta? Yo hablo de 1% de la razón por la que yo creo. Pero ¿qué pasó entonces? A los primeros le dijeron, les vamos a quitar al que tiene y te vamos a dar a ti. ¿Cuánta gente no le quitaron las casas a la gente que se iba y se la dieron a personas que estaban comprometidas con la revolución, que defendían porque era el CDR, porque te hiciste un cuadro del partido? Es que eso fue lo que dijo la revolución Fidel Castro. Y de ahí sabemos de Pastorita y todos estos planes que se hicieron para darle las casas al que simple y llanamente el talento que tenía era hacerle así a la revolución, sumarse a ella y darle poder a Fidel Castro y su camarilla, porque le iban a dar lo que le quitaron a gente que trabajó anteriormente. Y todo el que hizo algo era malo, ¿entiendes? Entonces, estamos en lo mismo. Es decir, eso no ha cambiado, de hecho se ha incrementado. Y ahora hay un individuo que porque se levantaron ciertas medidas, que estaría muy de acuerdo con esta carta, abrió un paladar o tiene un Airbnb y tiene que resolver su problema. Y si viene aquí alguien que no piensa y que me va a poner en situación difícil y voy a perder mi negocito y mi dinero, oye, tú sabes qué, te quedas fuera. Eso está en el cubano. ¿Y usted sabe por qué? Porque no hay libertad económica ni Estado de Derecho. Porque ¿qué pasa? Esa persona que no dejó entrar delinque cada día para poder mantener su negocio. Y no puede esa persona el dedo encima. Claro, porque automáticamente le van a venir con regulaciones. No estamos hablando que el Estado va a violar, es decir, lo viola todos los días, pero por ese maquiavelismo que es la legislación. Entonces te va a pedir la regulación que dame todos los tickets de todo lo que hay en este restaurante, desde el vaso hasta el cubierto. Listo, ya. Y el al que puede sobornar la mayoría del tiempo va a llegar a decir, oye, caíste en la lista negra. Caíste, exactamente. Está dejando que se reúna fulano y mengano. Volvemos a lo mismo, al origen. Volvemos al origen, la libertad. Exactamente. Entonces, ahí volvemos al origen. Tú vas a tener un paladar, pero ¿de qué manera? Pero si es que ha dicho el presidente puesto a dedo de Cuba, no vamos a permitir la acumulación de riqueza. ¿Cuánto es acumulación de riqueza? ¿Qué cantidad? Y además, yo le digo una cosa. $4,000, $10,000. ¿El dinero es suficiente para que no tengas poder político, para que no puedas pagar a gente por cuestiones políticas? Va a resultar egoísta, pero eso es lo que yo quiero para Cuba. Yo sé que el cubano lo que quiere es sacar la cabeza, pero mi responsabilidad como cubano y como cubano que vive fuera de Cuba y ayuda a su familia en Cuba, es pedir esto que estamos haciendo aquí. ¿Me entiendes? La libertad total. Yo no puedo pedir otra cosa. Y decirle además, tú estás sacando la cabeza económicamente, pero ¿y qué pasa con la gente que piensa y que no solamente está concentrada en el precio del agua? La mayoría de los cubanos no reciben remesa. Lo que reciben es
una merma de la remesa porque la persona que revisa, que recibe remesa necesita un servicio que a lo mejor se lo da a esa persona que no recibe. Porque al final, de hecho, hay un estudio sobre eso, que la remesa se convierte en 70% de ganancia para el gobierno, sí, pero sin mira, hacer nada. Pero aquí algo, tú sabes lo que estaría pensando alguien que esté muy en desacuerdo con lo que tú y yo estamos hablando ahora mismo. ¿Quieres que te diga lo que diría? Porque a ver, me lo han dicho. Te dirían, y además tú sabes que yo siempre estoy pensando en la objeción. Yo no ese botón yo nunca me lo apago. Yo siempre estoy pensando en la objeción. ¿Tú sabes cuál sería la objeción que nos darían aquí mismo? Bueno, hay gente que no recibe remesa, hay gente que no va a tener dinero para comprarse un paladar, hay gente que no podrá comprarse un apartamento, pero es que diferencia de clases hay en todas partes del mundo, gente pobre en todas partes del mundo, gente que logra tener bienes. Pero ¿a dónde vamos? En las sociedades normales, eso es un proceso muy orgánico, muy Totalmente. Muy de la cadena biológica, aunque suene horrible. Pero lo que pasa en Cuba es que nosotros hemos pagado un precio tremendo y todavía hay mucha gente en Cuba que cree en la bonanza de la dictadura, porque de las primeras cosas que la dictadura nos propuso, nos prometió y todavía promete es igualdad. Pero además, esta gente que está escribiendo la carta está hablando de la democracia socialista. Y si la palabra socialista está ahí en la opción del gobierno, de gente como estos jóvenes, etcétera, 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 ¿qué significa socialista? Social. Es decir, hay un engranaje ahí que me saca de control cuando tú me estás diciendo, entonces, con la objeción, bueno, habrá quien esté mal, bien, peor o mejor, porque va a haber todo tipo de clases, pero a la misma vez me estás diciendo que quiero un sistema socialista. Una contradicción tremenda. ¿No me la puedes explicar? No, además, en vez de demonizar y de hecho, volviendo a la carta, habla de ese sector de la diáspora, como lo llama Dagoberto Valdés, que es el demonio. De hecho, es parte de la carta que habla de esto, ¿no? Es decir, todo, que ahí me imagino que está metiendo a toda la gente que fueron a la caravana, a la mayoría del exilio, exactamente. Que de hecho, para mí es uno de los pecados más grandes que tiene la carta, ¿no? Mira, la carta dice, vamos a ir a la carta a ver si vemos un pedacito. Voy a leer el comenzar, porque ya nos va quedando menos tiempo. Dale. Dice, la joven Cuba escribe esta carta, a ver, y por supuesto las dos banderas, la cubana y la norteamericana, cuando nos conviene lo usamos. Dice, hace 5 años el pueblo cubano escuchó al presidente de Estados Unidos hablar en La Habana sobre esperanza y la construcción de un futuro mejor. Paramos. Y después oímos a Yusuan y a la presidenta de la Federación Mujeres Cubanas, nada más que se fue ese presidente. Su discurso sugería lo que los cubanos ya comenzamos a hacer: abrirnos al mundo, estimular valores cívicos y crear nuevos negocios. Vamos a parar ahí. Los cubanos, les falta una palabra: el gobierno cubano. Es decir, el gobierno cubano que quiere que el mundo se abra a él o estimular, no sé, pero no es los cubanos, porque los cubanos están siendo golpeados, recogidos solamente por ir al Ministerio de Cultura a hacer una pregunta, o en Cuba los han montado en una guagua, les han dado golpes, se los han llevado presos, a las damas de blanco las recogen, así que no son los cubanos los que están de alguna manera, a ver, que no son todos los cubanos. Ahora bien, nada de esto duró mucho, los negocios. Bueno, no duraron, es decir, lo que hizo Obama no duró. Entre otras cosas, el gobierno cubano cerró un montón de paladares y no dejó ni un centavo para el pueblo del dinero de los cruceros. Pronto, la administración Trump impuso una serie de sanciones, momentos que las sanciones están desde que comenzó el embargo, que agravan el más persistente y abarcador embargo que se haya impuesto a una nación. Momento, se agravó no por lo que Trump hizo, porque también lo hizo Bush y no estuvieron aquí, porque no estaban ni Bush ni Trump cuando el periodo especial solamente se fueron los rusos y estuvieron al punto peor que ha estado Cuba. Se agravó porque hay una pandemia, termino ahí, hay una pandemia y los cubanos de Miami y los cubanos que llevan remesa de cualquier lugar del mundo no pudieron llegar. Así que ha sido las sanciones
y la pandemia que no nos dejó llegar a llevar dinero. Incluso a una acotación, incluso en los gobiernos demócratas, como en el caso de Clinton, cuando se quiso hacer un acercamiento, Fidel tumba las avionetas de Hermanos al Rescate. Es decir, que vamos a olvidar la historia, ya, la borramos, ¿entiendes? El olvidismo, la borramos y ya, es decir, esto no ha pasado nunca, estamos en una nueva fase, ¿entiendes? Vamos a olvidarnos todo lo demás. Y como usted dice, acotando, el gobierno, no el cubano. Hoy nuestra gente está sufriendo extraordinariamente, estoy de acuerdo hasta ahí, con las penurias económicas. A ver, joven Cuba, me encantaría que dijeras, hoy nuestra gente está sufriendo extraordinariamente con las penurias económicas y con la falta de libertad y de derechos. Eso te hubiera quedado perfecto y yo a lo mejor hubiera tomado un poquito más en serio la carta. Estás hablándome de la papa, estás hablándome del ajo, estás hablando del café, pero no estás hablando de la posibilidad de que haya varios partidos, de la posibilidad de que la gente pueda expresar lo que quiere decir, que los artistas puedan hacer su arte, etcétera, etcétera. Y dicen, no decimos esto a la ligera, eso lo sabemos. Los cubanos y las cubanas somos conocidos por nuestra resiliencia y la mayoría de nosotros ha vivido toda una vida en crisis. Bueno, nacieron dentro de la revolución. Y por ahí para allá, déjame llegar, Cuba no es perfecta. Estados Unidos tampoco lo es. Nuestra historia ha sido de lucha constante por lograr plena soberanía, democracia y libertad. Bueno, estoy oyendo el Noticiero Nacional de Televisión. A pesar de todos los patriotas que se sacrificaron por una Cuba totalmente democrática, aún estamos lejos de ese objetivo. A ver, un momento. Tendríamos también que hablar de los patriotas que se han sacrificado, que han cumplido prisión, también por una Cuba democrática, y no necesariamente que han culpado a los Estados Unidos o a otro gobierno, y a los que ustedes no contemplan esta carta. Es decir, le pasamos por arriba la ley del olvido como a España. Luego dice algo como, Estados Unidos no tiene que ser nuestro aliado ideológico. Mira para acá. Estados Unidos no tiene que ser nuestro aliado ideológico. Es decir, el gobierno cubano por 62 años se declaró el enemigo de los Estados Unidos. Le dijo a los Estados Unidos durante la crisis de los misiles, oye, tengo aquí los misiles rusos, somos una base rusa, los rusos están usando nuestra tierra en plena Guerra Fría y tenemos misiles que si los tiramos para allá los desbaratamos. Se convierten en el enemigo número uno de toda América Latina de los Estados Unidos. Pero ahora esta gente olvida esto y dice, Estados Unidos no tiene que ser nuestro aliado ideológico. Pero a mí me dice más, Ernesto, me dice, estamos hablando de economía, Biden, pero no significa que nosotros ideológicamente nos vamos a acercar. Aquí de libertades y derechos no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de economía. En esta época de acceso a la información y las comunicaciones, las cubanas y los cubanos, tú sabes la corrección, en mejores condiciones que nunca para trabajar por nuestros derechos de manera autónoma. Explícame. Sí, mira qué autónomo es, que no permiten, por ejemplo, periodismo independiente, ni distribución independiente de audiovisuales, ni nada que ponga en peligro el poder de la información. Pero no. Pero yo lo que quiero saber... Más que nunca empoderados para eso, que están diciéndole a una muchacha que aplica la ley, va a la Asamblea Nacional, presenta una queja para que dimita el ministro de Cultura y tiene la seguridad del Estado arriba y puede ir de 3 meses a 1 año presa. Pero estamos en condiciones. Hoy más que nunca tenemos todas las condiciones. Pero ¿cómo vamos a tener hoy todas las condiciones si acabamos de ver lo que pasó con San Isidro, con el 27N? No. Es lo que te digo, es eso, es ir al en fin, ¿para qué? A veces, mira, yo la he leído y te digo, cada vez que la leo Tú tranquilo, no te preocupes, que aquí tenemos que seguir haciendo la tarea. Sí. Fíjate bien esto, dice, he dejado claro que Estados Unidos no tiene ni la capacidad ni la intención de imponer cambios en Cuba. Fíjate, y esto lo dijo Obama en La Habana. Lo que cambie dependerá del pueblo cubano. No vamos a imponerle nuestro sistema político ni económico. Reconocemos que cada país, cada pueblo debe trazar su propio camino y darle forma a su propio modelo. Pero a ver,
que sabemos que Estados Unidos pertenece a la ONU y que la ONU dice que una de las razones por la que la ONU se creó es para que se respeten los derechos humanos en los países que la conforman. Entonces, de alguna manera no queremos imponerle el sistema norteamericano, en eso estamos claros, pero cuando decimos que la economía que mejora es fantástico, pero ¿y qué tal los derechos humanos? ¿Qué tal que alguien esté preso y le hayan puesto una condena de 15 años por hacer una manifestación oculta, porque no la pueden hacer abierta, y ponerle sangre de cerdo a una estatua, que igual es una cosa de cemento? O que que Denis esté preso de la manera que está Luis Robles por salir con un cartel. A ver, ejemplo reciente, fíjate, no vamos con el pasado, vamos a ir al presente, que es lo que ellos quieren. Estamos hablando del pasado, estamos hablando de lo que ellos deberían saber y lo que deberían contemplar. Es historia reciente, muy reciente. Dice, como ustedes hasta 1776, ambos sufrimos el yugo de imperios extranjeros. Oye esto, esto está hecho por el departamento ideológico del Comité Central. 1776, la Constitución norteamericana. Fíjate tú, dice, la mayoría de los cubanos respeta y admira a su pueblo, es decir, al pueblo de Biden y sus logros, pero también sentimos que el gobierno de su país ha perdido una y otra vez la oportunidad de hacer lo correcto y corregir una historia de errores. Bueno, pregunta, ¿y cuándo tú le vas a pedir o le vas a hacer una carta? ¿Dónde está la carta para tu gobierno? Si tú, es como que yo le escribiera a mi vecina para que le resolviera los problemas de mi casa. Exactamente. Primero tengo que hablar con mi marido para resolver nuestros problemas y después entonces llamo a un amigo para que venga a darnos terapia. Pero ¿cómo tú vas a hablar del gobierno y del pueblo norteamericano si a ti no te importa una porción de tu propio pueblo que quiere libertades y derechos y tú no los incluyes? No, incluso esa parte que no los exige, incluso no está en posesión por tantos años de adoctrinamiento de saber qué cosa es la libertad. Entonces, nosotros que sabemos lo que es la libertad, queremos, ¿entiende?, que esas personas sean libres, conozcan la libertad, porque hay una parte que no sabe ni eso, porque no la ha vivido, no sabe ni cómo de alguna forma defender sus derechos. Y ahora viene la mentalidad de la víctima o del mendigo. Sí, el victimismo. Solicitamos que su administración regrese a esa relación con Cuba. Vaya, para que vengan los cruceros y los niños de mamá y papá sigan viviendo y esta gente sigan llenando sus cuentas en el extranjero y Mariela Castro tenga una pipa de agua en la puerta de su casa y los baches sigan en La Habana y los hospitales sigan como están. No importa, queremos los cruceros que dejen dinero. Entonces, tenemos la esperanza de que reconozca que está en el interés nacional de Estados Unidos, interés nacional. ¿Qué le puede importar a un individuo de Texas o de Seattle, a no ser Carlos Lazo que vive por allí, la situación de Cuba? Es decir, que es del interés de los Estados Unidos dialogar con Cuba. A ver, y soberanía mutua. Es que esta es la guapería nacional. Esta es la guapería nacional y además la manipulación de que al gobierno norteamericano, al pueblo norteamericano, no tiene por qué interesarle Cuba en lo absoluto. Nos interesa a nosotros, que somos cubanos y tenemos familiares en Cuba, pero yo no le puedo pedir a un tipo en Texas que sienta lo mismo que yo por la situación de Cuba. Así que esto es propaganda pura. Entonces, que levantar las sanciones es un paso principal y un acto de coraje moral, la parte de la ideología. Y dice, le pedimos al gobierno, perdóname, pero podemos aprender de errores anteriores. No, siempre nos equivocamos y ahora sí vamos a hacerlo bien. Ahora hemos aprendido, llevamos 62 años, sí, no importa, ahora sí, ¿entiendes? Ahora sí aprendimos. Pero podemos aprender de errores anteriores, 62 años aprendiendo, y hacerlo mejor esta vez. No permita que las acciones emprendidas por el presidente Obama sean la excepción y la hostilidad entre nuestros países sea la norma. Pero a ver, señores, si quien dijo que los Estados Unidos habló horror en los discursos, si quien le dijo al pueblo cubano y a ti que los Estados Unidos iba a atacarnos fue Fidel Castro y su camarilla, que quien decidió convertirse en el enemigo de Estados Unidos fue Fidel Castro, fue tu país. Señora, pero además, mire, ellos hablaban de ese discurso que dio en el Teatro Nacional
Obama y qué pasó cuando terminó el discurso, qué fue lo que salió en la televisión después. Es que lo vimos. Es que Más de lo mismo, el muñeco diabólico, el no sé qué decir, empezaron a aparecer personajes a desmontar todo el discurso. Entonces, sí, hemos aprendido y perfectamente estamos dispuestos a cambiar. Pero ahora fíjate bien, mira este pedacito que con esto termino la carta y dice, los últimos 4 años han sido inusualmente crueles. No, crueles porque hay una pandemia y nosotros no hemos llegado. ¿A quién van a engañar ustedes? Porque no hemos podido ir con los maletines. La pandemia lleva un año. La pandemia lleva un año. Pero claro, han llegado al tope. ¿Sabes por qué? Porque se acabó la mano extendida de Venezuela, porque ya destruyeron la economía de Venezuela. Ya Venezuela, que era el que les estaba dando. Ya el parásito mayor, exactamente. Se acabó. ¿Qué tiene que ver esto con Trump? Han robado por todo el mundo, no le han pagado ni al Club de París ni a Rusia, aliado histórico. China dejó de ayudarlos porque se dio cuenta que nunca le va a pagar. Incluso Rusia, de este crédito que le dio de 1.000 millones, si no le pagó 30.000 millones, le dije, mira, no me tienes que pagar ni los 1.000 millones, vamos a reinvertirlo en tu economía. Y Rusia paró este último término de ayudarlo con la línea ferroviaria, porque bobos no son. Entonces, han dilapidado y han robado, ¿entiendes? Pero no, vamos a aprender, ahora sí vamos a aprender. Préstame otra vez, que ahora yo sí aprendí. Ahora sí, pero ahora fíjate esto, un grupo de extremistas en la Florida, ¿verdad? Porque esa parte está muy interesante y es bueno para la toca. Esta parte, la utilidad de la administración Trump para ganar puntos políticos en la Florida. Bueno, un grupo de extremistas ha infligido enorme daño a Cuba desde sus posiciones de privilegio. A ver, espérate un momentito. Que yo estoy entre esos extremistas, que no te voy a hacer la historia de mi vida, que no te voy a contar que cuando tú estabas todavía probablemente en la potencialidad de nacer, en el amor, en los besos de tus padres, para no decirlo de una manera fea, que cuando tú estabas en los besos de tus padres, ya esta que está aquí tuvo que luchar con el extremismo de la dictadura cubana y tuve que irme de mi país. Y tuve que hacer una vida discontinua y romper todo lo que venía para poderme ir a vivir en un lugar donde tuviera derechos a ser la persona que quería ser. Sí, yo preguntaría en esta parte, ¿quién le ha infligido más daño al pueblo cubano? Si esos extremistas de la Florida o ese desgobierno que ha estado, que es la continuidad de 62 años de revolución. Es que te das cuenta que es cada oración. Pero ahora fíjate, Ernesto, oye bien para acá. Ese grupo de extremistas que somos nosotros, los que fuimos a la caravana, ha infligido enorme daño desde y ahora es cuando ya caí redonda, posiciones de privilegio. Quiere decir, a ver, tú sabes, déjame entender, que las posiciones de privilegio que tenemos es porque nos fuimos de Cuba, vivimos en un país libre, donde hemos podido realizar sueños, donde hemos podido acariciar oportunidades, donde hemos trabajado duro, donde hemos conseguido éxitos económicos, donde todavía y con esos éxitos económicos seguimos levantando la voz por ustedes, trabajando, ¿ok? Y dejamos de descansar un sábado para ir a una caravana, pero estamos en posiciones de privilegio. Tú me vas a decir a mí que lo que yo he trabajado, que lo que me he ganado, porque nadie me lo ha regalado, es una posición de privilegio. Esto me suena a Black Lives Matter. Mira cómo te digo, obviamente. Y de hecho, la ideología como tal, eso de que ellos hablan de que toda esta onda de la ideología, pero yo quiero hacerle, estas personas que fueron, por ejemplo, a la caravana, yo estoy seguro que una parte de ellos todavía ha habido un efficiency. Por ponerte un ejemplo, porque tienen que trabajar duro, porque la vida es dura en Miami. Vamos a concentrarnos en la Florida, que fue donde se dio esta caravana. Y esas personas ayudan a su familia en Cuba. Exacto. Si entonces, qué privilegio. Y yo no estoy demeritando para nadie la persona que viva un efficiency, porque puede haber gente que por ejemplo, yo tengo un amigo mío que vive un efficiency porque está reuniendo dinero para abrir un negocio. Es válido. Pero el hecho de que tú vivas en un efficiency no te dicen nada. Hay viviendo. Lo hace para ayudar a su familia, se cohíbe de cosas. Se quita, y la gente en Cuba está viviendo a toda leche, señora. Que es a veces lo que yo digo, ¿me entiendes? Si tú te estás aquí trabajando 18 horas, qué privilegio, ¿entiendes? Dañando tu salud,
dejando de vivir, porque si realmente este exilio tan terrorista y tan como ellos lo hacen ver, ¿entiendes? Coño, es el principal flujo de dinero que recibe incluso hoy en día el gobierno cubano de sus principales fuentes de ingresos, es ese exilio que ellos están descalificando. Pero no vayas lejos, Néstor. Sí, mira, para que vea lo doble moral. Cuando Otaola y un grupo de personas pidieron por el parón, fíjate qué difícil ha sido, y eso que Otaola dijo un mes, porque no fue más, y la parte buena del parón, yo digo que lo mejor del parón fue solamente los que hicieron el parón, no, porque eso fue una opción personal. Eso es personal de cada cual. Exacto, pero la historia del parón, lo único que iba a dejar claro, es decir, la idea del parón era dejar claro realmente la importancia de ese exilio que es tan maltratado desde Cuba, incluso por familiares a veces y cubanos, no solamente el gobierno, pero de qué manera nosotros ejercemos una ayuda increíble en la sociedad cubana. Era, mira, me retiro, lo único que yo hago es retirarme para que tú veas lo que tú me vas a extrañar. Mira, a mí el parón me hizo reflexionar. Nuestro. A mí el parón me hizo reflexionar en algo. Yo no dejé de mandar dinero a mi familia, pero busqué vías que no se beneficiara el gobierno. Por ejemplo, gente que quería tener dinero afuera y le daba el dinero en Cuba. Ahí no se beneficia el gobierno. Una. Segunda, yo, por ejemplo, una vez al año enviaba a mis padres a un hotel para que tuvieran un poco. Dije, mira, no, lo voy a parar, no lo voy a hacer. No voy a ser cómplice. Fíjese. Pero no hemos parado de mandar dinero y medicinas. Pero no dejas de parar, exacto, mandar dinero, que si le falta un zapato, porque no hay ni zapatos. No, a ver, no vamos a hablar ni de zapatos, medicinas. Pero además, medicinas. Algo que no se nos puede escapar. ¿Eso es culpa del bloqueo? Pero fíjate, algo que no quiero que se nos escape. El embargo. En parte de lo que... La lista. Exacto, pero en la carta dice, fíjate que en la carta dice, hay un pedacito que dice, porque la administración de Trump, el terrible, que llevaba 4 años y Cuba lleva 4 años, exactamente. Okay. Pero dice, no ha dejado, es decir, ha recrudecido la posibilidad de los cubanos durante la pandemia de venir a Cuba. Pero a ver, un momentico, vamos a pararnos ahí porque con eso vamos a hacer el cierre. Joven Cuba, yo pretendo que tú hayas pecado de ingenuo, de apasionado, del deseo que tienes de poner un negocio, de que cierta cantidad de personas se beneficien y no de mala intención o peor todavía de tontería. Porque si alguien puede decirme a mí, mira lo que dice la carta, durante la administración de Trump se han apretado las tuercas para que durante la pandemia los cubanos no puedan las remesas, es decir, estás hablando de los cubanos extremistas, pero luego estás pidiendo que se liberen la posibilidad de los cubanos ir a Cuba a llevar la remesa. No sé, no entiendo cuál es extremista, cuál no, o el mismo extremista es el que te resuelve el problema. Mira tú la melcocha de Malanga, joven Cuba, ponte de acuerdo. O somos extremistas o necesitas que levanten las restricciones para que vayamos a Cuba. Pero sobre todas las cosas, Ernesto, Cuba no cerró los vuelos para que durante la pandemia, lo que más el gobierno cubano ha repetido es que todo el que se ha infectado en Cuba ha sido por un extranjero. Exactamente. Cuba no cerró los vuelos que abrieron aquel lugar donde llegó aquella gente y dice, me han tratado de maravilla, para que los cubanos que fueran de hecho, hizo una campaña. Tú estás trabajando y te hacen ir y quedarte 14 días trancado y están poniendo hasta prisión. Hay una muchacha que fue presa porque fue de aquí de visita y en los 14 días violó eso y salió de la casa de la familia. Basado en esa ley, cogieron a Carlos Álvarez, a Carlos Manuel Álvarez, y le dijeron que no podía salir. A ver, ¿cómo tú vas a trabajar aquí? Vas a pedir una semana de visita en tu trabajo para ir a Cuba y tienes que estar 14 días preso. No podemos ir. Vamos a partir por ahí. Por las medidas que tú pusiste, no podemos ir porque las vacaciones no las puedo emplear, estar en un centro. O no puedes salir a la calle a ver al resto de familiares y estar en una sola casa cuando tengo varias familias. Claro, pero, y además que de los aquí sí trabajan y necesitan regresar y trabajar, pero además que tienen vacaciones 2 semanas. Tú cerraste el aeropuerto porque no quería que los extranjeros te infestaran, joven Cuba. Después que dijiste y hiciste publicidad para que en Cuba era un refugio seguro en tiempos de COVID. Y de hecho ha estado por ahí también la imagen esta de que está en la playa y vacúnate. Sí, fíjense todo este doble mensaje, doble discurso que es esta carta, ¿entiendes? Es la doble moral, el doble discurso.
Ernesto, porque no quiero que se haga mucho más largo y quiero Vale, que quedamos una hora y media. Sí. Solamente vamos a decir esto. Los firmantes de la carta, que no quiero dar nombre, la vamos a dejar abajo. Hay profesores, hay investigadores, hay ingenieros, hay escritores, residentes. Hay un residente que vive aquí en la Florida, porque han buscado a todo el mundo. Hay realizadores de películas, directores de fotografía. La firma alguien que dice ciudadano cubano, pero no dice qué es. Hay otros firmantes que no dice absolutamente nada. Hay 2 firmantes que ni tan siquiera dicen ciudadano cubano, poeta, abogado, México, médico, profesor de física, un jurista, una jubilada, bueno, de todo. Me imagino que habrá alguna jinetera por ahí que la habrá firmado también. Vaya, espero. Me imagino algún Bueno, ese médico, sector ha sido muy afectado, ¿no? horrible. Pero ¿habrá algún médico desertor? ¿Habrá alguien que esté en una misión tratando de desertar? ¿Habrá algún balsero que haya prohibido, por ejemplo, uno de los prohibidos, estos médicos que han visto morir a sus familiares y no pueden entrar a Cuba? No. ¿Habrá alguien algún familiar del remolcador 13 de marzo que haya firmado la carta? No lo sé, algún familiar. No, señora, pero eso es el odio, eso es, tenemos que ir adelante, puentes de amor. De los 3 muchachos fusilados por Fidel Castro, las madres de los que han muerto en el estrecho de la Florida. Que ahora Ernesto y la señora se han puesto a hablar del dolor, del sentimiento, de lo que pasó, que nos están manipulando, que el dolor no lo vas a borrar ni con 30 cartas. Porque no nos puedes pasar por encima, porque nosotros somos el exilio, porque nosotros también hemos sido víctimas, porque tú hoy no tienes ropa y zapatos, pero yo me perdí la posibilidad de que mis hijos nacieran en Cuba, me perdí la posibilidad de saber quién iba a ser yo en Cuba, me perdí la continuidad, me perdí el nacimiento de los hijos de mis amigos, me perdí bodas, me perdí bautizos, me perdí un montón de cosas y no me la vas a pagar nunca. Y como yo, tantísima gente. Así que a joven Cuba me tienes que tener en cuenta. Y si no me tienes en cuenta, esta carta la uso para algo como tanta gente usó el periódico Granma en su momento. Ernesto, no me quiero alterar, quiero terminar con... No, pero bravo, no hay más nada que decir. Yo creo que hemos hablado de todo un poco. Me ofende que nos quieran ningunear a la gente que hemos pasado, a la gente que hemos abierto las puertas en esta ciudad donde ocurrió una caravana para que existiera un exilio que ahora vaya a Cuba a llevar una remesa. Porque por 20 años los que llegaron en el año 60 aquí no pudieron mandar nada, no pudieron volver a Cuba aunque se morían sus familiares, porque Cuba no lo permitió. Porque Fidel Castro y su dictadura no permitió que regresáramos hasta el año 79. No yo, los que estaban, yo vine después de eso. Entonces, señora, por 20 pero es que años, existen prohibidos, hay personas que no pueden salir de Cuba, hay personas que no pueden volver. Es decir, que no es que pasó hace 30 o 40 años, hoy en día sigue pasando, señora. Entonces nos están ninguneando, Ernesto. Mira, joven Cuba, tú tendrás todo el derecho del mundo a hacer esta carta y nosotros a rebatirla. Sí, a rebatirla. Porque nos están dejando fuera y nosotros también hemos sido víctimas de esa dictadura. Nosotras somos el exilio que estamos pidiendo derechos para los cubanos, para ti y para otros en los que tú no estás pensando. Y que no tienen voz. Y que no tienen voz, pero además somos los que estamos alimentando, porque la industria de la remesa, de ese exilio malvado y extremista del que tú estás hablando en la carta y donde nos estás colando, Ernesto y a mí, ese exilio está como Ernesto buscando una medicina para mandarle a su madre porque no tiene. Y ese exilio está aquí que estoy pensando en cómo le puedo mandar a la familia para que coma. Y hemos mandado zapatos y hemos mandado medicina. Basta ya de ningunearnos y de querer que olvidemos y sobre todo pasarle por encima a lo que hemos sufrido. Nosotros somos parte del pueblo cubano y no nos pueden dejar fuera. ¿Qué tal? Con el cuento de que vinimos a comer jamón y que somos privilegiados. Somos privilegiados porque nos escapamos de esa isla. Es el único privilegio que hemos tenido. Todo lo demás nos los hemos ganado. Y que ha costado mucho, ¿eh? Y que ha costado mucho por ser un emigrante, por llegar a un país. De hecho, alguien hablaba hoy, señora, y bueno, lo voy a dejar que cierre usted, hablando de que había alguien referente a la carta, como defendiendo la carta, que nosotros en otros países somos ciudadanos de segunda y de tercera, que no hemos pensado nosotros que llegamos a otro país
¿me entiende? Y que si nos iban a hacer caso en esos países, usted sabe, todo este tema de la caravana, todo va alrededor de lo mismo, caravana, cartas y demás. Y entonces alguien le respondía, sí, pero es que al menos aquí soy ciudadano de segunda y no de quinta, como en Cuba. En tu propio país. En tu propio país. Que de hecho, hoy en día, joven Cuba sigue siendo el cubano ciudadano de cuarta o de quinta, porque viene un extranjero y todavía puede hacer dinero, ¿entiende? Y un cubano no puede llevar ni un plato de comida a su mesa. Es que hay una ley que le permite al extranjero negociar con el gobierno y el dinero termina en el bolsillo del inversionista extranjero capitalista que vive en un país con libertades y el gobierno cubano. Y tú y yo, que somos cubanos, por vivir fuera, uno de los privilegios que no tenemos es poder invertir en Cuba. Porque para hacer algo así en Cuba, tenemos que repatriarnos, porque ellos decidieron que estábamos expatriados. Tenemos que repatriarnos, tenemos que bajar la cabeza, coger un carnet de identidad, como me dijo alguien que aprecio mucho en Cuba. Compra un apartamento en Cuba, que ahora viene el Airbnb y mira lo bien que estamos, mira el dinero que estamos haciendo, un grupo pequeño de personas. Ven para Cuba y compra. Y le dije, ni por todo el dinero del mundo soy capaz de permitir que se me emita un carnet de identidad. Escupo sobre el carnet de identidad que abandoné cuando me fui de Cuba. Porque ni por todo el dinero del mundo, ni por toda esa posibilidad que podría tener, se me ocurre ni para llegar a Cuba, ser una gran señora y tener un apartamento que me deje dinero, puedo bajar la cabeza y coger un carnet de identidad que desprecié, que tanto dolor me costó poder abandonarlo y salir de mi país. Perdón. Nada más que no había opción. Porque, por ejemplo, yo me fui, usted se fue hace muchos más años que yo, en el 2009, yo tuve que irme definitivo de Cuba. Y si hubiera tenido una casa, me lo hubieran quitado. A mí me la quitaron, Ernesto, y a toda mi familia. 2009, no estamos hablando de hace 30 años, 2009, ¿entiende? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí podríamos estar hablando interminable, pero quiero que esto se haga potable para los amigos. Sí. Ernesto, gracias mil. No, gracias a usted por invitarme. Gracias. Esto da para mucho más, ojalá que luego después que se vea esta grabación que hicimos, algún día discutirlo, ¿no? Entre todos. Y ojalá que exista esa contracarta para de alguna forma dejarle dicho de que todavía hay muchos cubanos, esos cubanos que son extremistas, que también tenemos una voz y que tenemos que ser. Te invito a que cuando este video salga, cuando este programita salga, te invito a que lo copies y lo peguemos. ¿Qué tal si vamos a la página de Joven Cuba? ¿Qué tal si vamos a la página del Ministerio de Cultura? Ahí nos ponemos de acuerdo y vemos para dónde lo mandamos. Un besito, Ernesto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, cariño. Bueno, mis amigos, no tengo más tiempo. Hay muchísimo que decir. Nosotros hemos dicho lo que nosotros pensamos. Espero que ustedes puedan aportar muchísimo más a esta conversación. Agradezco a Ernesto, joven cubano, que no vive ni pertenece a la mafia de Miami porque vive en Canadá, que haya venido a compartir conmigo esta carta que definitivamente llega al punto en que ofende, pero a la que tenemos que responder. Así que eso es lo que hemos tratado de hacer aquí, responderle de alguna manera a esta carta, y espero que ustedes, cada uno de ustedes con su propia creatividad, con los medios que tengan, puedan de alguna manera responderles también. Y le invito a que pasen este video, que lo compartan, que voy a bajar el audio, que lo voy a poner en podcast para ver si ustedes pueden pasarlo por WhatsApp, por Telegram, etcétera, etcétera. Ha sido todo y como siempre les digo, un beso, los quiero.